Ahora, bueno, antes de concluir esta jornada sobre grafeno, me gustaría hacer una breve revisión de las principales características que los distintos ponentes han mencionado y un poco comentar cuál puede ser en principio el futuro del grafeno. Bueno, han sido muchas las características del grafeno que se han resaltado en esta jornada. En principio, lo fundamental es que el grafeno es bidimensional, es decir, es una monocapa, una sola capa de átomos de carbono, por tanto es fino hasta el límite que podemos concebir. Y esto le confiere pues, características muy diferentes de la materia que conocemos formando otro tipo de estructuras tridimensionales típicamente. Así, bueno, se ha comentado, por ejemplo, en el almacenamiento de energía, que podemos aprovechar su enorme ratio entre superficie y masa. Como veis, el grafeno tiene un área específica superficial de más de 2.600 metros cuadrados por gramo. Este es el mayor valor que existe en la naturaleza, debido precisamente a ese carácter bidimensional. Además, tiene una absorción muy pequeña, de un 2,3%, aunque bueno, poniendo esto en cierta perspectiva es bastante considerando que es solo una monocapa, pero tiene aplicaciones importantes. Si el grafeno se coloca en un sustrato donde haya poco scattering o si se suspende la membrana de grafeno, es posible conseguir movilidades electrónicas de 200.000 centímetros cuadrados por voltio y segundo, que son, es una magnitud, es un valor altísimo, y desde luego si esto se pudiese poner en un transistor, pues permitiría conseguir una generación de transistores con unas prestaciones mucho mejores que las actuales. Bueno, también se ha mencionado en algunas de las charlas, por ejemplo, se ha hablado de compuestos termoestables y que el grafeno tiene una conductividad térmica muy alta. Es además un material muy fuerte con un módulo de Young de en torno a 2 terapascales, que es probablemente el mayor valor también en la naturaleza. Es decir, que tiene una serie de propiedades que lo diferencian del resto de los materiales que conocemos. Todo esto pues, ha dado lugar a un boom. Quizás estamos, como se ha mencionado, en esta zona de sobreexpectativas, en la curva de desarrollo de las tecnologías, pero bueno, esto con el tiempo se irá corrigiendo, y lo que es seguro es que aunque el grafeno no triunfe en todas las aplicaciones en las cuales se está investigando, se está intentando utilizar, pues en algunas de ellas sí que probablemente marque la diferencia. Bueno, este boom pues queda reflejado, por ejemplo, en esta gráfica de la estadística de publicaciones científicas con la palabra clave grafeno. Como veis, pues hasta el 2014 pues esto está creciendo casi a un ritmo exponencial. Perdona. Os he indicado ahí 2 puntos históricos críticos. En primer lugar, 2004, cuando Game y Novoselov consiguen aislar el grafeno monocapa a través de la técnica de exfoliación mecánica utilizando un celo, una manera muy sencilla, y unos pocos años después, en el 2010, reciben el premio Nobel por ello. Y bueno, pues obviamente todo eso ha influido en este rápido crecimiento en el interés científico. Pero no es solo interés puramente científico y publicaciones en revistas científicas, sino que también hay muchas empresas interesadas en este material y se están haciendo muchísimas patentes. Aquí veis la estadística de patentes de los últimos años, hasta el 2013, también es un crecimiento exponencial. Y bueno, si veis un poco la distribución por países y compañías, pues claramente el sudeste asiático está invirtiendo muchísimo en este material. China tiene más de 2.000 patentes, Corea del Sur casi 700, pero no se quedan atrás Estados Unidos con 1.300, y en esta parte de otros pues estaría Europa, donde también se está haciendo un esfuerzo muy importante. Habéis oído hablar del proyecto europeo Flagship, que aglutina toda la investigación en grafeno en los próximos años. Y bueno, por compañías, pues para que veáis que todo esto no es una locura de los científicos, sino que realmente hay apuestas empresariales muy serias detrás, pues podéis ver, por ejemplo, Samsung Electronics tiene más de 400 patentes, LG tiene también un número importante, más de 100, IBM en Estados Unidos, más de 150. Quiero decir que hay personas y compañías que están poniendo dinero
para desarrollar tecnologías con grafeno porque creen que es una apuesta que va a ser rentable a la larga. Bueno, obviamente, toda aplicación tiene un tiempo desde que se plantea, desde que se descubre un nuevo material, se piensa en una aplicación y se desarrolla. En principio, la Flagship ha publicado este gráfico, que sería el tiempo de llegada al mercado de las distintas tecnologías. Dentro de los próximos 5 años, a partir del 2014, el año anterior, se incluyen tecnologías como baterías, supercondensadores, materiales compositos, pantallas transparentes, táctiles y algunas otras, electrónica flexible. Muchas de ellas pues, han sido los topics, los asuntos que se han tratado en las distintas ponencias. Y bueno, para más adelante, en un rango de entre 5 y 10 años, pues estaría la energía solar, otro tipo de absorbentes ópticos, láseres, telecomunicaciones, dispositivos de alta frecuencia, etc. Y bueno, ya por encima de los 20 años, pues estaría ya un poco más transistores avanzados y un poco intentar tratar de introducir el grafeno como elemento electrónico básico. En cuanto a los pronósticos de mercado, pues bueno, esto varía mucho de quién lo hace, pero bueno, básicamente los distintos estudios de mercado que se pueden encontrar actualmente coinciden más o menos en los valores y podemos tomarlo como una cifra aproximativa. Y bueno, este en concreto pronostica que en el año 2020 el mercado del grafeno supondrá un volumen de negocio de más de 120 millones de dólares. Como veis, la distribución por sectores está especialmente marcada en el caso de los materiales compuestos, los recubrimientos, las inks. Se está también investigando bastante para utilizar el grafeno en impresoras. Almacenamiento de energía, todos los campos en los que se prevé un crecimiento del mercado muy grande. Y a partir de estos campos lo que se prevé sobre todo es, en el resto de campos, investigación. Obviamente esto coincide con el tiempo de mercado, las expectativas de tiempo de mercado que había propuesto la Flagship. Bueno, en España, que somos un país relativamente pequeño, especialmente en ciencia, pero en el caso del grafeno, España tiene un protagonismo muy importante. Aunque estos son datos del 2010 y como el gobierno no dedique más dinero, probablemente esta situación cambie en los próximos años, pero en el 2010 España, como veis aquí, es uno de los puntos de referencia de investigación en grafeno, comparable a otros países europeos, Estados Unidos, etc. Y bueno, pues entre todos tenemos que intentar que esta situación no cambie y que España siga siendo un punto de referencia en el desarrollo de este material. Pero bueno, es importante también destacar que el grafeno es solo el punto de partida. Hemos dicho que la principal característica de este material es que es un material bidimensional y esto le confiere unas propiedades muy distintas al resto de la materia, pero no es el único material bidimensional que se puede fabricar. A partir del grafeno se han desarrollado y se han sintetizado muchos otros. En alguna charla se ha mencionado ya el nitruro de boro. Existen otros materiales semiconductores compuestos, como los que veis aquí. Es decir, existe una familia muy amplia, y probablemente va a aumentar más en los próximos años, de materiales bidimensionales con propiedades ópticas y eléctricas muy diferentes. Algunos son conductores, otros aislantes, otros semiconductores, y que permitirán desarrollar dispositivos. En esta gráfica pues, se compara con una estructura de un Lego, es decir, a modo de construcciones. Cada una de estas capas puede aportar una característica distinta en el desarrollo de un dispositivo. Por ejemplo, podéis pensar, un transistor que tiene típicamente unos contactos que están formados por un conductor, tiene una estructura semiconductora, tiene un aislante y otro contacto eléctrico. Bueno, pues para todos esos materiales que hasta ahora son finos pero no son bidimensionales, podemos encontrar un material bidimensional que cumple esa función y que probablemente la cumpla mejor, sea capaz de conferirle unas prestaciones, unas figuras de mérito a ese dispositivo mucho mejores.
Y bueno, con esto me gustaría concluir esta jornada de grafeno. Espero que haya cumplido vuestras expectativas, que salgáis de aquí no solo sabiendo más de qué es el grafeno, sino de las posibilidades que tiene y el campo, el nuevo campo que abre. Y bueno, pues os animo a seguir informándoos. En la Politécnica hay varios grupos trabajando en grafeno, nosotros somos uno de ellos. Podéis visitar nuestra web o acercaros al instituto si queréis saber más. Y bueno, pues como el resto de las ponencias, si queréis hacer alguna pregunta, será un placer. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no, vamos a dar por concluida esta jornada. Muchas gracias por haber asistido y hasta la próxima.